Bueno, uno se encuentra con amigos, estamos con Esteban Peña, que ha estado aquí en el escenario de Burucuyá. Bueno, el chamamé es una música muy fuerte, Esteban, para compartirla y para vivirla, ¿no? Sí, la verdad que sí, este año me tocó mucha alegría en este momento, en este festival hermoso que es el chamamé, el festival de la tradición, ¿no? Del chamamé tradicional. Se me dio dos cosas que no esperaba. Mi hijo que empezó a integrar el Trébol de Ace con el señor Alfredo Almeida, Gustavo Micheli, Chico Vallejo. Esto es uno de mis sueños lindos, hermosos, ¿no? Porque es una herencia que ya venimos de una tercera, ¿cómo se dice? Tercera generación. Tercera generación, sí. Y bueno, hablando de tercera generación, cumplí un sueño más también, que no solo el de mi hijo, de haber traído a mi viejo a que conozca la capital del chamamé tradicional. Lo pude traer, ahí está disfrutando afuera, en medio de la gente ahí. No deja de llamar por teléfono y hablar con mi otro hermano que está en Buenos Aires y contarle lo lindo que está acá, la gente sobre todo. Es una alegría simultánea así en familia, ¿no? Como para decirme, y compartirla con todos los amigos también. ¿Cómo ha sido tu año 2016 actuando, participando en distintos proyectos? Bueno, esperemos que sea bueno, ¿no? Esperamos que sea bueno. Ya, este es un comienzo de año que, ya le digo, disfrutar esto para mí es algo que no esperaba, porque realmente esto fue medio improvisado, no sé si improvisado o sorpresivo. Me llaman los amigos Río para venir a integrar y compartir este festival conmigo también y aparte de traer a parte de mi familia acá también, como siempre. Así que bueno, un ambiente hermoso, va a cumplir casi 50 años el festival de Burucuyá, creo que es el como dicen muchos músicos, la raíz misma del chamamé en Corrientes, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Yo desde más o menos 30 y pico de años que conozco Corrientes y me siento correntino. En verdad, me gustaría morir en esta tierra hermosa, ¿no? De esta hermosa gente, esta hermosa música que siempre soñé. Una música hermosísima. Con todos los amigos. Vos tenías un amigo que era Nini Flores, que se nos fue en este año, ¿no? Una reflexión sobre ese gran músico que va a estar siempre con nosotros. Fue un gran amigo, casi 30 años de amistad con él, me brindó mucho su amistad, por sobre todas las cosas, fue el máximo de este siglo, el máximo de esta década, no sé, el más grande, tanto músico, ¿no? que admiro, que quiero, con todo el respeto. Justamente en su mejor época se nos va, en su mejor momento. Eso es lo que yo lamentamos todos los amigos de haber perdido a esta gran persona. Esteban, bueno, gracias por este momento, te recordábamos allá por Ayacucho con Coco Díaz, otro gran músico, amigo, y que sigue en su huella, y esperamos verte siempre en los escenarios compartiendo esta música tan linda y sentirte correntino también, aunque no lo sea. Sí, verdad. Soy nacido en la provincia de Santa Fe, mi pueblo se llama Gregoria Pérez de Denis. Y sí, yo no es que desprecio mi tierra, yo soy bien santafesino. Allá también se escucha el chamamé, tenemos grandes músicos como Tito Trevisando, Naverino Flores, Agustín Maidana, muchos grandes, Roberto Galarza, pero yo la creo como, a Corrientes lo creo como la cuna, de acá viene todo, nace todo, ¿no? Lo que llevamos en el alma, nuestro chamamé. Muchas gracias, Esteban, será hasta la próxima. Muchas gracias a usted y gracias por recordar. ¿Cómo no? Gracias.